Muchísimas gracias. Consejera presidencial sobre los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, es un gusto estar con ustedes, viceministra de Asuntos Multilaterales, señora Adriana Mejía también, y saludo también al presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el señor Servini, y por supuesto al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rayón, y a todos los participantes y las participantes que nos están siguiendo. En nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, agradezco realmente esta invitación para participar en este evento muy importante, en el que se me ha pedido que explique un poco las directrices internacionales que fueron desarrolladas por la Oficina de la Alta Comisionada y también varios mecanismos, incluyendo relatores especiales y los comités de derechos humanos, y que fueron desarrollados durante toda la pandemia para orientar a los estados para que puedan enfrentar la pandemia de COVID-19 garantizando los derechos humanos de su población. Y estas son directrices que se compartieron con todos los países del mundo, ya que todos hemos tenido que hacer frente a esta pandemia. Y de cierta manera nuestra mirada es que la pandemia, con todo lo malo y el dolor que ha traído, es también una oportunidad para tomar mejores decisiones, para reconocer las desigualdades que existen y construir mejores políticas públicas con relación a la garantía de los derechos humanos, particularmente para poblaciones más vulnerables y excluidas, y particularmente en derechos económicos, sociales y culturales, para que los derechos humanos sean respetados sin discriminación alguna. Y en este sentido, antes de empezar mi presentación, quiero saludar de todo corazón el esfuerzo del Gobierno de Colombia para integrar estas directrices en todas sus respuestas a la pandemia y por haber comunicado a lo largo de la pandemia sobre su esfuerzo en hacerlo. Es uno de los países en el mundo que más esfuerzo ha hecho en este sentido y esto merece un claro reconocimiento. Y animamos al gobierno a continuar haciendo este esfuerzo para atender a la población más necesitada y vulnerable y donde aún persisten desafíos, como por ejemplo en los espacios carcelales, que son espacios difíciles para la pandemia. Agradezco la posibilidad también de asistir a este lanzamiento para escuchar los avances que se han realizado y aprender más sobre los logros acá en Colombia. Pues son 70 directrices las que se han desarrollado durante este tiempo, entonces no podré abordarlas todas, pero quería compartir algunas de ellas, dejando de lado algunas otras, pero tratando de darles un panorama y claro, con la orientación que todo esto está disponible en nuestro sitio, en nuestra página web en castellano y lo pueden acceder con mayor detalle. Entonces, daré algunos extractos para dar un sabor de lo que se ha podido desarrollar y lo que el Estado colombiano ha podido recuperar, digamos, de estas directrices. La primera directriz que se estableció en relación a la pandemia fue la relacionada con el respeto de los derechos humanos durante los estados de excepción o de emergencia, porque en muchos países decretaron estados de excepción o de emergencia. Y en esta directriz se recordó las circunstancias excepcionales y las condiciones bajo las cuales se pueden derogar ciertos derechos, pero también se recordaron los derechos que bajo ninguna circunstancia se pueden derogar, como es el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, o, muy interesante, pienso, el hecho que los tribunales ordinarios deben mantener sus competencias para juzgar las denuncias sobre violaciones de los derechos no derogables. También, como hemos podido escuchar del presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contiene ninguna cláusula sobre derogaciones. Entonces, las obligaciones contraídas por los estados en materia de derechos básicos, por ejemplo, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la protección social, al agua y a los saneamientos, la educación y un nivel de vida adecuado deben seguir vigentes en este periodo, en estos periodos de excepción o de emergencia. Luego se desarrolló una directriz para la pandemia que trataba de la atención especial a las personas privadas de la libertad. Y se reconoció particularmente que las personas privadas de libertad podrían verse expuestas a mayores riesgos por la situación en la que se encuentran encarceladas.
y por el difícil manejo de la pandemia en lugares cerrados como son las cárceles. Pensamos ahí, lo que se ve reflejado en las directrices es que el COVID-19 puede ofrecer también una oportunidad para entablar un diálogo con la policía, con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y el Poder Judicial sobre los riesgos y las oportunidades que entraña la detención preventiva, hasta qué punto es necesaria en un tiempo de pandemia y cómo podemos evitar, digamos, de exponer a mayores personas al contagio. También la consideración de la excarcelación en la etapa previa al juicio es la primera medida no privativa de libertad que las autoridades deben aplicar cuando sea posible. También la posibilidad de poner en libertad a personas que ya casi han completado las sentencias o que tienen condiciones específicas como la edad que pueden hacerlos más vulnerables, o pensando, por ejemplo, en madres embarazadas que se encuentran encarceladas o privadas de su libertad y la condición de menores y de niños. Lo que también señala esta directriz, y bueno, acá cierro con esto, pero hay muchos más aspectos que ustedes pueden ver en nuestro sitio web, es que en los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, todas las personas privadas de libertad deberían de tener acceso a los cuidados sanitarios, incluido la atención médica urgente y especializada sin demoras indebidas. También se hizo una guía sobre el COVID-19 y los derechos humanos de las personas migrantes. Acá lo fundamental es que todas las personas, incluidas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, deben ser tomadas en cuenta como parte integral de cualquier respuesta efectiva de salud pública y de recuperación. Y acá la idea central es que incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es la única forma efectiva de proteger no solo los derechos de las personas migrantes, sino también de evitar alimentar la xenofobia y poner en peligro la salud de la sociedad en su conjunto. En cuanto a la situación de las mujeres y la pandemia, lo que hemos visto, y esto es a nivel global en todos los países del mundo, es que durante la pandemia las mujeres han sido particularmente afectadas. En todos los países del mundo hemos visto un aumento de la violencia basada en género, de la violencia doméstica, y que las niñas y las mujeres han estado más expuestas a estas formas de abuso. También se ha visto globalmente que gran cantidad de mujeres hacen parte de los servicios de salud y por ende han estado más expuestas a los riesgos de la infección, y también muchas veces han tenido dificultades para acceder a ayudas, porque también hay una concentración mayor de las mujeres en los empleos con salarios bajos y en el sector informal. Incluso en algunas sociedades o en algunos lugares muy aislados o marginados, algunas mujeres no han podido acceder a agua potable, a jabón, a desinfectantes, todas las medidas que permitirían la prevención. Entonces acá hay muchas recomendaciones también, pero dos muy claves es que se recomienda que los estados declaren los servicios relacionados con la violencia de género como servicios esenciales. Y que informen a las víctimas sobre los servicios disponibles y las rutas de protección, y creo que se han hecho varios esfuerzos en este sentido. Y que los estados aseguren también que los incentivos económicos y las redes de seguridad social sean sensibles a la dimensión de género y alcancen y empoderen a todas las mujeres y a las niñas. Y bueno, voy a escuchar con mucho gusto los avances que han habido en este sentido también en las medidas adoptadas en Colombia. Me voy a tardar un poquito más en la directriz que se ha dado sobre la pandemia y las personas con discapacidad, porque estas personas se han visto particularmente afectadas. Muchas de estas personas tienen condiciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus, de experimentar síntomas más graves al infectarse y conduciendo a tasas muy elevadas de mortalidad. Y la crisis intensifica aún más las barreras que enfrentan estas personas para acceder a servicios e información sobre la salud.
estas personas siguen sufriendo discriminación y otras barreras para acceder, por ejemplo, a apoyos financieros, a comida, para participar y buscar protección contra la violencia. Ante estos riesgos, también hemos ofrecido acciones que han sido implementadas con éxito y que responden a la garantía de los derechos humanos para personas con discapacidad. Y enumeraré algunas solamente. La primera es proporcionar una ayuda financiera a las personas con discapacidad que no tengan ningún ingreso, prohibir la denegación de tratamiento por motivos de discapacidad, que se ha visto lamentablemente en algunos países, asegurar que la información sobre las medidas relacionadas con COVID-19 sea accesible a las personas con discapacidad, incluyendo pues lenguaje de señas, subtitulado y otras formatos de lectura fácil, entre otros, y asegurar que los mecanismos de denuncia, las líneas telefónicas de urgencia, que creo que también han sido establecidas, y los refugios de emergencia y otras formas de asistencia sean accesibles a las personas con discapacidad. Otro gran tema ha sido el espacio cívico durante la pandemia, y creo que acá lo más importante ha sido facilitar, digamos, los derechos al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la reunión pacífica y de asociación. Ahora más que nunca las voces de las personas necesitan ser escuchadas. La sociedad, digamos, es fundamental para construir también confianza en el sistema de salud, que se pueda saber cómo la población está viviendo durante la pandemia y cuáles son los retos que enfrentan. Y hemos visto en Colombia el importante rol de la sociedad civil para anunciar, digamos, situaciones de crisis y dificultad dentro de la población. Esta guía en particular solicita a los estados que crear mecanismos de participación y de retroalimentación que involucren a quienes se encuentran en mayor riesgo, como hemos mencionado, las personas con discapacidad o los adultos mayores, para que se puedan desarrollar las políticas públicas en condiciones de igualdad. Acá también una recomendación muy importante, y creo que esto es válido para Colombia, es mejorar y facilitar el acceso al Internet, porque a partir del Internet podemos desarrollar y garantizar muchos otros derechos. También se ha invitado a los estados a defender la libertad de reunión, de reunión pacífica, de protesta pacífica, de la asamblea, y a considerar las formas que se pueden utilizar para que este derecho sea consistente con las necesidades de protección de salud pública. Y vimos el gran esfuerzo que se hizo cuando se organizó la Minga y todas las garantías que se adoptaron para que se pueda ejercer el derecho a la reunión pacífica. También tenemos guías sobre las minorías, sobre la población LGBT, sobre cuestiones de discriminación racial y los derechos de los pueblos indígenas. Y acá, de manera resumida, y con esto voy a terminar, decir que acá la intención es velar para que estas medidas, para que todas las medidas que tome un Estado durante la pandemia alcance a los más vulnerables. Que los estados puedan garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria de quienes carecen de seguro médico, por ejemplo, o que carecen de documentos de identificación o de seguridad social. De difundir información a las comunidades, incluso en lenguas minoritarias, para que la información sea accesible a todos. Además de las devastadoras consecuencias que hemos visto del COVID-19 sobre la salud de comunidades afrodescendientes, y esto en muchos países del mundo, y de determinadas minorías nacionales o étnicas, la pandemia también ha agravado las antiguas desigualdades estructurales que tienen que ser también atendidas en este periodo, digamos, donde empezamos a reconstruir y empezamos a mirar hacia un futuro post-pandemia. Es importante que los estados adopten de inmediato medidas para mitigar la repercusión desproporcionada de la pandemia sobre las minorías étnicas y raciales. Entre ellos figuran la prestación de ayuda económica directa. Y creo que hay partes de Colombia que necesitaría este acompañamiento. Y también acá lo que quisiera mencionar es la importancia de lograr la participación de estas comunidades y de sus representantes
y asociaciones en la concepción, aplicación de proyectos y programas de salud y otros que atiendan, digamos, la situación económica que ahora viven estas comunidades. En lo que concierne la salud de los pueblos indígenas, que ya estaban, digamos, en peligro antes de la pandemia y la situación vulnerable en la que se encuentran y que se han visto agravada por la crisis, creo que es importante que reconocer que muchas de estas comunidades indígenas suelen estar ubicadas en regiones remotas, con un acceso limitado o nulo a atención de salud y de apoyo médico. Entonces, algunas de las solicitudes para crear políticas públicas es la mayor inclusión y la garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, son tener en cuenta, por ejemplo, los conceptos distintos de los pueblos indígenas en materia de salud, que están vinculados a la realización de otros derechos como el derechos culturales, a la tierra, a la libre determinación, al medio ambiente saludable. Crear planes para proporcionar un acceso no discriminatorio a una salud culturalmente adecuada y que tenga en cuenta elementos de edad y de género, así como otros servicios. Asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones relativas a la planificación, establecer planes de apoyo frente a efectos socioeconómicos, como lo mencionábamos, incluso los efectos sobre las amenazas a sus medios de vida tradicional, a la inseguridad y a la seguridad alimentaria. Para cerrar, quisiera nuevamente felicitar los esfuerzos realizados por el gobierno de Colombia para integrar muchas de estas directrices. Solo he mencionado algunas y creo que ha sido una labor muy ardua la que se ha realizado al tratar de hacerlo. Esperamos que con todas estas directrices pues hayamos podido contribuir a construir mejores políticas públicas por parte del Estado para no dejar a nadie atrás y en particular a quienes son más vulnerables, que estas directrices han sido practicadas en diferentes lugares del mundo con buenos resultados y estoy segura que contribuyeron a los resultados obtenidos en Colombia, y decirles pues que nuestra oficina siempre está a su disposición, de acuerdo a nuestro mandato, para prestar asistencia técnica al Estado en esta nueva etapa en la que miramos hacia adelante para tratar de ajustar las políticas públicas a las consecuencias del COVID-19 y las desigualdades que haya podido exacerbar en la sociedad colombiana. Y les agradezco muchísimo por el tiempo que me han dado. Muchísimas gracias a la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a Juliette de Rivero.